tras estos minutos, si os parece, vamos a empezar la sesión de hoy. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a este segundo ciclo de webinars en los que vamos a tratar las portfolio de soluciones de eDynamics. La semana pasada vimos eDynamics sí y hoy os traemos la solución de SGA integrado con Business Central y Navision, que es eDynamics Warehouse. Nos acompañará también, junto conmigo estará Carlos Andreu, Product Manager de eDynamics, quien nos guiará sobre la plataforma y nos hará una sesión de demo. Nada, como siempre, comentaros que la sesión se está grabando, que al finalizar os pasaremos el clip con la presentación, que durante el transcurso de la sesión podéis ir lanzando todas las cuestiones o dudas que tengáis, o bien en el apartado de chat o bien en el apartado de preguntas indistintamente, ¿vale? Podéis enviarlas durante el transcurso y al finalizar abriremos turno de cuestiones y de dudas. Y nada, agradeceros de nuevo la asistencia a este webinar de hoy y a partir de aquí, pues bueno, haceros pues un inicio de introducción para aquellos que seáis nuevos de todo lo que son el portfolio de soluciones que distribuimos desde Innova a canal de partners, entre las que se encuentra eDynamics Warehouse, y a partir de aquí pues ya empezamos de lleno con eDynamics Warehouse como tal. Bueno, hacer la primera distinción, ¿no?, de lo que son los dos bloques generales de herramientas que desde Innova distribuimos a canal de partner. Por un lado tenemos las aplicaciones para cliente final. Bueno, aquí muchos de vosotros ya conoceréis todas o gran parte de ellas. En este sentido tenemos la facturación electrónica en ámbito público y la facturación electrónica en ámbito privado, lo que vienen a ser las soluciones eSign Facturae e eSign ePDF. Como bien sabéis, todo lo relacionado con ámbito público, con el envío de esas facturas en XML a las principales plataformas de recepción, ¿no?, ya sea FACE a nivel estatal o EFACT o Esaquidecha, por ejemplo, en Cataluña y País Vasco. En este caso con ese formato Facturae, ¿no?, que exigen las administraciones públicas. Después tenemos la facturación en ámbito privado, que aquí, pues bueno, todos aquellos clientes que emitan esa facturación, pues que hasta ahora a lo mejor la llevaban, ¿no?, en formato papel, con esos costes postales de distribución, de almacenamiento físico de facturas. Con eSign PDF lo que permitimos es esa automatización del envío de factura electrónica firmada digitalmente, que lo que viene es a garantizar pues la completa integridad de esa emisión de factura y la posibilidad de distribución de estas facturas mediante plantillas de correo electrónico, que lo que permiten es esa automatización de la distribución más masiva, ¿no?, de las facturas de venta. Después tenemos Dokuten eSign, que es la integración de Dokuten con los entornos Business Central y Navision. Bueno, Dokuten como plataforma SaaS de firma digital viene a solventar todas esas necesidades, ¿no?, de firma de documentos con los principales métodos de firma digital reconocidos a nivel europeo, como puede ser esa firma biométrica sobre pantalla táctil o firma OTP, One Time Password, en la que se reciben código de 6 dígitos y directamente válidas en la plataforma. Con Dokuten eSign lo que permitimos es pues tener todo ese control, todo ese rol de acceso y lanzamiento de flujos de firmas sobre los entornos Microsoft Dynamics. Cualquier necesidad de firma y los principales casos pues vienen a ser documentación de ventas con clientes o documentación con recursos humanos, ¿no?, con los empleados, todo eso teniendo el control de lanzamiento de flujos de firma y recuperación de documentos firmados en Business Central y Navision y pudiendo personalizar a cualquier otro report o informe que se genere desde el ERP o no, que se genere directamente desde fuera, ¿no?, también teniendo esa posibilidad de carga de documentos, por ejemplo, una plantilla que tengamos ya generada externamente. Pues tenemos la gestión de gastos de empleado. Aquí, como bien sabéis, colaborando con Captio como líder, ¿no?, en software de gestión de gastos y con Captio Connect como el add-on que hemos desarrollado desde Innova de integración con los entornos Dynamics Navision y Business Central. En definitiva, lo que venimos a contemplar es todo el proceso, ¿no?, de la puesta en marcha mediante ese aplicativo app de Captio, que lo que permite es esa foto al ticket, reconocimiento OCR sobre el ticket para reconocer campos base del recibo y a partir de ahí lanzar la validación como tal al siguiente usuario aprobador o validador.
Con Captio Connect lo que venimos a resolver es el último paso, ¿no? El paso de integración con Navision o Business Central de esas notas para su última contabilización en el ERP. Después tendríamos el bloque de Dynamics. Como bien sabéis, ya hemos visto Dynamics sí. Hoy veremos Warehouse en la parte de gestión de almacenes y la próxima semana también veremos Dynamics Commissions para la gestión de comisiones de fuerza comercial. Y nada, también os dejaremos después el link para que os podáis registrar y la próxima semana, el próximo martes en concreto, también revisaremos esta otra herramienta del portfolio Dynamics. En cuanto al cumplimiento normativo, ya también comentaros con respecto a ese cumplimiento normativo de cara al sí y también en Ticketbuy para País Vasco. Y por último, lo que son las localizaciones de Business Central para Latinoamérica con todo el portfolio de localizaciones también de GoToLATAM. Después tendríamos el bloque de las aplicaciones para partners, las denominadas InTools. Estas aplicaciones son únicamente de uso interno para vosotros como partner y aquí contemplamos 4 apps. Tenemos InData Manager, InSell Setup, InApps Analyzer e InTranslate. Todas estas podéis hacer un trial gratuito sin ningún tipo de compromiso para testear la funcionalidad. Y en concreto InApps Analyzer es una solución totalmente gratuita, ¿vale? Que tenéis disponible en AppSource. Pues bueno, InData Manager para todo lo que es la gestión de registros en Business Central, lo que anteriormente venía siendo el acceso a ese Object Designer para todo lo que es el control y modificación de registros, InSell Setup para el arranque rápido de Business Central, InApps Analyzer como una gestión, ¿no? de revisión de todas las extensiones que tiene el cliente en su Business Central y por último InTranslate para la gestión de los ficheros de traducción, ¿no? Cuando estáis pensando en publicar una aplicación en otro país o necesitáis generar una traducción de un desarrollo, pues InTranslate os permite toda esta gestión pues, directamente desde la interfaz de Business Central. Y sin más demora, si os parece, pasamos ya de lleno a eDynamics Warehouse y para ello ya paso el testigo a mi compañero Carlos Andreu. Hola Carlos, buenos días. Muy buenas, Juan, muchas gracias. Un segundo y os comparto pantalla y vemos la presentación. Vale, yo creo que ya lo estáis viendo. Bien, pues buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Carlos Andreu, el responsable de la familia de los productos eDynamics, al cual pertenece eDynamics Warehouse. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Primero, pues una pequeña introducción en base al PowerPoint y a partir de ahí haremos un recorrido en vivo y en directo, una pequeña demo sobre las principales funcionalidades y nos centraremos en algunas de las novedades del producto. Y al final, pues tendremos tiempo para aclarar dudas y demás cuestiones que queráis preguntar. Bien, ¿qué es eDynamics Warehouse? Básicamente debemos de entenderlo como una interfaz para el operario de almacén respecto a la operativa, a la funcionalidad que incorpora Dynamics 365 Business Central, incluso también versiones antiguas, Navision, de la gestión del almacén. Es una solución que al final lo que pretende es optimizar la operativa de los almacenes que gestionamos con Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Es una app para Android y para iOS que tenéis disponible en Google Play y en el Apple Store y que se instala sobre los dispositivos de almacén y que permite al fin y al cabo al operario llevar a cabo todas las tareas propias de un almacén. En cuanto a las características, se trata de una solución integrada directamente con Business Central, es decir, que mientras tengamos conexión con el servidor, mientras tengamos conexión con Business Central, nos va a mostrar información actualizada en tiempo real. Además, al utilizar dispositivos de almacén con lectores de códigos de barra, vamos a reducir sensiblemente la posibilidad de que se produzcan errores y, por tanto, vamos a garantizar la salud del inventario del almacén. Como decía, la conexión entre el dispositivo y Business Central es directa, por lo que no vamos a necesitar infraestructura adicional, es decir, solamente necesitamos tener Business Central y tener el dispositivo. Hay otros SGAs, y sobre todo históricamente más en el pasado, en el que el SGA implicaba tener una infraestructura propia para el SGA y desarrollar y establecer integraciones entre el SGA y el ERP.
En este caso, no, directamente el dispositivo y el servidor de Business Central. Es una aplicación que está certificada por Microsoft, está publicada en AppSource y está registrada con Microsoft como un add-on, ¿vale? Y por tanto pasa todos los procesos de validación y comprobaciones por parte de Microsoft. Está desarrollada siguiendo los estándares, pues para que el ERP, la Vision Business Central, pueda evolucionar y mantenerse siempre al día. Es decir, está desarrollada como una extensión y eso evita tener que modificar objetos del estándar, sobre todo cuando hablamos de Navision, ¿vale? Para los que vengáis históricamente de Navision, pues sabéis que antiguamente pues, la manera de adaptar o de instalar o de personalizar el entorno era modificar los objetos del estándar, sobre todo en versiones anteriores a NAV 2017, en las cuales no existía el concepto de extensión. Bueno, pues nosotros todas las soluciones y Dynamics, y esta en particular, se entrega pues, como extensión a partir de NAV 2.17, 2.18 y, lógicamente, a partir de Business Central hacia arriba. ¿Vale? Bien, y Dynamics Warehouse soporta los distintos tipos de almacén que podemos tener configurados en Business Central. Es decir, desde almacenes básicos con o sin control de ubicaciones hasta almacenes que llamaríamos avanzados que trabajan con actividades de almacén, recepciones, ubicaciones, pickings, envíos, movimientos, recuentos de inventario. ¿Vale? Permite el control y la gestión de productos con trazabilidad, pues, ya sea lote, número de serie y en breve también el seguimiento de paquete que incorporaron recientemente al estándar. Y desde el mismo dispositivo puedo gestionar múltiples empresas, múltiples almacenes, etcétera, etcétera. Es una aplicación, y Dynamics Warehouse es una aplicación multidioma, me refiero a nivel de dispositivo, y en el dispositivo podemos optar por español, inglés, catalán. Funciona tanto en Android como en iOS, como os comentaba hace un momento, y una de las cosas a tener en cuenta que de alguna manera nos distingue respecto a otras soluciones es que, como os he dicho, en principio intenta siempre tener la información o mostrar la información actualizada, es decir, si tengo conexión al servidor, pues voy a mostrar el stock actualizado en tiempo real, pero si no, por lo que sea, estoy en una zona en la que no hay una buena cobertura, no se ralentiza el proceso, simplemente el dispositivo, la aplicación tiene replicadas, sincronizadas los datos principales, de tal manera que si no tengo conexión en un determinado momento porque no llega la cobertura, pues voy a poder seguir funcionando en modo offline hasta que vuelva a tener cobertura y en ese momento pues sigue funcionando sin problemas, ¿vale? Lo único que voy a recibir es una notificación diciendo que estoy utilizando los datos cacheados que tengo en el dispositivo. Bien, ¿y qué tareas puede realizar el operario con Dynamics Warehouse? Pues básicamente el operario podrá ir abordando aquellas tareas que le han sido asignadas o podrá ir cogiendo aquellas que están pendientes de ejecutar y que todavía no han sido asignadas a ningún compañero. Dependiendo de cómo vayamos a trabajar en nuestro almacén, dependiendo de cuál sea nuestra filosofía a la hora de asignar las tareas, o bien las asignamos y cada operario trabaja solamente con las que le asignan, o trabajamos con un pool de actividades, una pila de tareas pendientes de ejecutar y que vamos cogiendo entre todos hasta que se finalizan todas las tareas que hay que realizar sobre el almacén. ¿Vale? Dependiendo del tipo de almacén, estas tareas van a venir determinadas o bien por los documentos de compra y venta, en el caso de que estemos hablando de un almacén básico, o por las actividades propias de almacén, en el caso de que estemos hablando de lo que llamamos un almacén avanzado. ¿Vale? En cuanto a las tareas de entrada, en el caso de un almacén básico, el operario va a gestionar los pedidos de compra o las devoluciones de venta. En el caso de un almacén avanzado, lo que va a gestionar son documentos de recepción o ubicación, dependiendo de cuál sea la configuración del almacén. En cuanto a lo que serían las tareas internas, son las tareas que, digamos, que son las que nos permiten garantizar la salud del almacén. Vamos a tener recuentos de inventario que pueden ser de varios tipos, pueden ser guiados, ciegos o libres. Luego veremos un ejemplo con los distintos tipos y lo explicaremos un poco más en detalle. Podremos tener también movimientos, principalmente para el reaprovisionamiento de las ubicaciones de mayor ranking. Y también pues el operario tiene la posibilidad de localizar un producto entre las distintas ubicaciones o consultar
que tiene una determinada ubicación, ¿vale? Y saber, pues eso, de un producto, qué stock tengo en cada uno de los almacenes, etcétera, etcétera. Es decir, tengo un pequeño apartado o una pequeña funcionalidad para poder realizar consultas sobre el estado del almacén. De la misma manera, respecto a las tareas de salida, en el caso de que estemos hablando de un almacén básico, el operario gestionará los pedidos de venta o las devoluciones de compra. Y en el caso de un almacén avanzado, el operario lo que gestionará son documentos de picking o envío, dependiendo de cómo tengamos configurado el almacén. Por otro lado, más allá de la pura gestión de las operaciones en el almacén, Dynamics Warehouse lo que incorpora son funcionalidades que no existen en Business Central, dirigidas a facilitar las operaciones de almacén. Una de ellas son los cuestionarios de almacén. Eso probablemente no lo hayáis oído nunca porque, como os comento, no es una funcionalidad propia de Business Central, es una funcionalidad que nosotros hemos incorporado para darle una mayor flexibilidad a la operativa dentro del almacén. Estos cuestionarios básicamente son formularios con preguntas o con campos que permiten capturar información en cualquier momento del ciclo de vida del almacén. Y esto es especialmente útil, por ejemplo, para hacer un control de calidad a la recepción de un material, cuestiones como la captura de temperatura o capturar información del transportista o del camión, quizá el conductor o la matrícula. O también es útil en escenarios con productos de alimentación con mermas en los que me puede en un determinado momento interesar capturar el peso del producto cuando hago un movimiento. Bueno, y poder calcular así la merma producida por deshidratación. Es bastante típico en sectores cuando se trabaja con productos cárnicos, como por ejemplo jamón o queso, que una vez están almacenados, conforme va pasando el tiempo, sufren un proceso de deshidratación y este proceso de deshidratación afecta al peso y, lógicamente, el peso afecta a la venta y, por tanto, al stock que yo tengo también, a la valoración del almacén. ¿De acuerdo? Bien, cualquier cosa que se os ocurra que puede interesaros introducir en el sistema desde el dispositivo de almacén es lo que vamos a poder capturar con los cuestionarios. Los cuestionarios se van a vincular a los distintos documentos gestionados por el operario de almacén, ya sea, por ejemplo, pedidos de compra, pedidos de venta, recepciones, ubicaciones, picking, envío, ¿vale? Y se pueden definir tanto a nivel de cabecera, es decir, un cuestionario por cada documento de almacén, por cada operación del almacén, o a nivel de línea, ¿vale? O incluso por lote o por serie, de tal manera que podría vincular un cuestionario a un determinado. Por cada lote voy a tener que rellenar un formulario distinto, quizá me puede interesar según el escenario, ¿vale? O para cada número de serie distinta tener unas preguntas o un formulario distinto, ¿vale? O tener que rellenar, mejor dicho, una vez el cuestionario por cada uno de los números de serie que estoy introduciendo en el documento del almacén, ¿vale? Bien, otra de las funcionalidades que quiero mencionar es la posibilidad de utilizar la cámara de fotos como lector de los códigos de barra, ¿vale? Originariamente, siempre os hemos contado que el uso de la cámara de fotos era solamente para escenarios de prueba y validación, pero lo desaconsejábamos en los entornos de producción. Con el paso del tiempo y con la mejora de las cámaras de los dispositivos, hemos visto que muchos clientes, principalmente en escenarios no industriales, en los que no se necesitan dispositivos rugerizados que soporten temperaturas bajo cero o que tengan que leer códigos de barras a largas distancias, pues en estos escenarios se usaban dispositivos y lector de código de barra, como por ejemplo un smartphone o una tablet, que son pues sensiblemente más económicos que los típicos dispositivos de almacén. Por ese motivo, lo que hemos hecho en las últimas versiones es un esfuerzo bastante importante por optimizar la integración de la cámara de fotos dentro de lo que es Dynamics Warehouse, ¿vale? Pudiendo incluso configurarla como la opción predeterminada para leer los códigos de barra, de tal manera que cuando llegue el momento de leer directamente voy a utilizar la cámara del dispositivo, ¿vale? Entonces, pensemos que ya no tenemos por qué, según el escenario, lógicamente, optar o pensar que los dispositivos de almacén son muy caros. Pues si
y, lógicamente, un buen dispositivo de almacén con una buena óptica que lea una determinada distancia, que lee códigos de barras de 1D y 2D, rugerizados, preparado para soportar temperaturas bajo cero, para cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera, lógicamente, pues son sensiblemente caros, ¿vale? Pero hay escenarios en los que no es estrictamente necesario utilizar ese tipo de dispositivos. Dependiendo del uso que le vayamos a dar, pues es posible que podamos cubrir nuestras necesidades con dispositivos mucho más económicos, ¿vale? Como, por ejemplo, un smartphone, una tablet, y utilizar la cámara. No digo que los almacenes ahora, a día de hoy haya que gestionarlos con las cámaras, no estoy diciendo eso, sino que hay escenarios. Ten en cuenta que Dynamics Warehouse está focalizado en Business Central, y Business Central es una solución que Microsoft la tiene focalizada al segmento de empresas que ellos clasifican o categorizan como pymes, ¿vale? Y en escenarios de empresas pymes, pues quizá no estamos hablando tampoco o siempre de escenarios complejos de almacén, ¿vale? Bien, al fin y al cabo, Dynamics Warehouse se trata de facilitarle al operario lo que es una herramienta que le va a ayudar a hacer su trabajo de una manera mucho más efectiva, y evitando que se puedan cometer errores, porque él voy a utilizar, pues, o bien el lector de código de barras o bien la cámara para leer esos códigos de barra. Bien, y como ya he hablado demasiado sobre PPT, como una imagen vale más que 1000 palabras, si os parece vamos a verlo un poco en vivo y en directo, ¿vale? A ver, voy a intentar presentaros el entorno sobre el que vamos a ver. Vale, tenemos por aquí un entorno de Business Central, tenemos por aquí un dispositivo que es el que vamos a utilizar. Vale, presento un poco lo que vamos a ver. Por un lado tenemos en la parte izquierda de la pantalla un Business Central, si no me equivoco, no sé si es un Business Central 20 o un 19, 19.4, ¿vale? Business Central 19 y a la derecha, en este caso, voy a utilizar un smartphone para demostrar que efectivamente se puede utilizar un smartphone para llevar a cabo la operativa. En este caso, además, voy a utilizar, pues, bueno, un lector de códigos de barras externo conectado por Bluetooth y, bueno, eso es lo que voy a utilizar. ¿Qué es lo primero que quiero ver? En este entorno, es un entorno que, como habéis visto, es una empresa Cronus, con los datos que vienen de serie en una Cronus. ¿Qué significa eso? Cuando desplegamos un entorno de Business Central o de Navision on-prem, viene cargados con una serie de almacenes de ejemplo, y en este caso vamos a utilizar dos de ellos para hacer unos ejemplos. Por un lado voy a utilizar un almacén básico, que es el almacén plata, con ubicaciones, y por otro lado voy a utilizar el almacén blanco como almacén, digamos, avanzado, que utiliza las actividades de almacén propias de Business Central. Vistos los almacenes, pues vamos a ver los empleados de almacén. Y aquí en empleados de almacén, lo único que tenemos aquí dado de alta es que el operario administrador, que es el único que tengo ahora mismo en el sistema, tiene permisos en dos almacenes, en los dos que hemos mencionado, el almacén plata como almacén básico y el almacén blanco como almacén avanzado. Si os fijáis, tengo aquí un botón que añade el producto y Dynamics Warehouse, que me va a permitir para cada uno de los dos almacenes establecer la configuración del dispositivo o de las acciones que voy a tener disponibles en el dispositivo según el almacén al que esté conectado. Si nos vamos momentáneamente al dispositivo a la derecha, bueno, aquí me indica que me voy a conectar a un servidor con esta dirección, a esta instancia, que si os fijáis se corresponde exactamente a lo que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que la conexión es directa, yo le digo la dirección, la instancia, las credenciales, conectamos. Y cuando yo me conecto, en función del almacén al cual me esté conectando, aquí, la parte inferior derecha, como podéis ver, estoy conectado al almacén blanco SGA, que corresponde a este de aquí. Y en la pantalla me van a aparecer las acciones que tengo habilitadas para este operario de almacén. En este caso hemos dicho que es el administrador. ¿Y qué es lo que tengo configurado? Pues desde aquí, como podéis ver, yo puedo activar o desactivar los distintos botones, las distintas acciones que le voy a permitir llevar a cabo al operario. Una de ellas es, pues, el de documentos asignados. Esta acción de aquí lo que me va a actuar es sobre si quiero
mostrar o no mostrar el icono de tareas, que básicamente lo que va a mostrarme son las tareas asignadas exclusivamente o específicamente para este operario. Hay escenarios de almacén en los cuales se trabaja con asignaciones única y exclusivamente. En esos escenarios, probablemente lo más razonable sería activar el icono de tarea y ocultar todos los demás, ¿vale? O prácticamente los demás que hacen mención a actividades de almacén. De esa manera, el operario, cuando pulse en tareas, irá viendo las tareas de distinto tipo. Ahí aparecerían recepciones, aparecerían ubicaciones, pickings y envíos que le han sido asignados, pero no podría coger ninguna tarea que no le haya sido asignada. Por el contrario, si trabajamos con tareas disponibles sin asignar y que debemos de ir gestionando entre los distintos operarios de almacén, pues trabajaremos directamente con los distintos botones de las distintas tareas y cada uno de los operarios irá cogiendo y asignándose el documento con el que va a trabajar. Bien, pues en función de lo que yo configure aquí, voy a estar personalizando o adaptando lo que es la interfaz del dispositivo. ¿Vale? De la misma manera, tenemos la configuración del almacén plata, configuración plata, que aquí, si os fijáis, me voy a cambiar en el dispositivo también al almacén plata. Fijaos que es tan sencillo como pulsar en la parte inferior y seleccionar el almacén. Y ahora, si os fijáis, los botones han pasado de mencionar y nombrar documentos relacionados con la gestión, las actividades propias del almacén, es decir, recepciones, ubicaciones, pickings, envíos, a mencionar documentos de compra-venta, ¿vale? Porque se trata de un almacén básico que trabaja directamente con los documentos de compra-venta, ¿vale? Entonces tenemos ventas, devoluciones de venta, compras, devoluciones de compra, transferencia de salida, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues de la misma manera yo puedo activar o desactivar las distintas acciones que tiene el operario de almacén disponible en la pantalla. Bien, dicho esto, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a hacer una entrada de un pedido de compra, simplemente para que veáis un poco cuál es la operativa. Me genero brevemente un pedido de compra dentro de Business Central. Voy a seleccionar alguno de los típicos productos que están en la base de datos de prueba de Microsoft. En este caso hemos dicho que vamos a trabajar con el almacén básico, con el plata. Vamos a indicar una cantidad. Vale. Seleccionamos del mismo almacén, la misma cantidad y vamos allá. En este caso, una vez rellenado el pedido de compra, en el momento en el que lanzamos el documento, ¿vale? Y nos vamos al dispositivo, si os fijáis, esto es un pedido de compra. Si nos damos cuenta, en compras me ha aparecido el documento, en este caso el pedido de compra, ¿vale? El operario puede, en este momento, pulsar sobre él. Y aquí, como os decía, lo primero que suele hacer el operario es, digamos, coger el documento para empezar a trabajar. Es decir, asignarse el documento para que quede bloqueado y que no tengamos dos operarios trabajando simultáneamente sobre el mismo documento. Una recepción, lógicamente, es un poco extraño, pero quizá esto podría ser más común a la hora de hacer un picking o a la hora de hacer un envío, ¿vale? En este caso, para asignarme y bloquear el documento, para indicar al resto de compañeros que soy yo la persona que está trabajando sobre este documento, lo que haría sería bloquearlo. Puedo bloquearlo o otra de las opciones disponibles sería directamente empezar a trabajar sobre el documento y en ese momento me lo bloquea. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Voy a ponerme a trabajar sobre el documento. ¿Y cuál es la operativa? ¿Cuál es la manera de trabajar con iDynamics Warehouse? Siempre vamos a trabajar, no siempre, digamos, casi siempre vamos a trabajar de la siguiente manera. Leo la ubicación leo el código de barras de la ubicación, leo el código de barras del producto, indico la cantidad y envío o registro el documento, ¿vale? Entonces, en este caso, lo primero que me está indicando el dispositivo es que voy a recepcionar en la playa de entrada, o mejor dicho, estamos hablando de que me dice que tengo que trabajar con la ubicación
S01001, así es que vamos a leer, en este caso con el lector de código de barras, la ubicación, en este caso, un segundito que no tengo ningún código de barras generado, pero lo vamos a leer escribiéndolo. Esto es otra de las cosas que quería contaros y es que os he mencionado que podemos utilizar un lector de código de barras con un dispositivo con lector de código de barras. Podemos utilizar la cámara del dispositivo para leer los códigos de barras o también podría llegar a escribir el código de barras, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a escribir S-01-0001. Lo primero que me dice es, ¿quieres bloquear el documento porque vas a empezar a trabajar sobre él? ¿Vale? Bloqueamos el documento, ha quedado bloqueado y ahora ya en la parte superior derecha me está indicando que estoy trabajando con esta ubicación, ¿vale? A partir de ahí podría leer el código de barras, en este caso se trata del producto 1000, pues voy a leerlo con el lector de código de barras, ya lo tengo, me filtra por ese producto y llega el momento de indicar la cantidad. Para indicar la cantidad tenemos distintas maneras, quiero hacer mención a ellas. Por un lado tenemos en el dispositivo los siguientes botones. Si nos vamos a la parte izquierda, tenemos dos botones que lo que dicen es coger la cantidad completa, porque he hecho el cálculo, a ver, son 5, a ver si están todos, pulso directamente sobre el botón de toda la cantidad o dejar toda la cantidad, eso sería una opción. Tengo otra opción que es simplemente con los botones de más y menos ir indicando cantidad. Fijáis, la interfaz es bastante intuitiva. Y tengo otra opción, sobre todo pensada muchas veces para dispositivos que llevan teclado físico integrado, que me va a permitir simplemente pulsando sobre la cantidad, indicar aquí el número, utilizando normalmente el teclado físico, que es simplemente más rápido. ¿Vale? Luego existiría otra manera, y es utilizar códigos de barras GS1-128, por ejemplo, que llevan también indicada la cantidad en el propio código de barras. ¿Vale? De tal manera que si yo, por ejemplo, utilizo un código de barras que lleve indicada la cantidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, a ver, creo que por aquí tengo uno que es de 5 unidades, ¿vale? Fijaros que automáticamente al leer me ha cogido 5 unidades, ¿vale? Y también podría llegar a configurar el dispositivo de tal manera que cada vez que yo lea el código de barras del producto me vaya incrementando en una unidad el producto. De manera que yo leo 1, leo 2, leo 3, leo 4, ¿vale? Eso serían las distintas maneras. Al final lo que se trata es que la actividad del almacén sea una tarea ágil para el propio operario. Es decir, no podemos... hay que facilitar, vamos, básicamente lo que pretendo decir es que tiene que ser un entorno ágil, flexible, que la actividad de almacén no se bloquee porque se produzca algún problema en el dispositivo, que podamos cambiar a otro dispositivo si se produce ese caso, etcétera, etcétera. Toda esa información, la información tiene que estar constantemente disponible tanto en el dispositivo como en el servidor para poder hacer ese cambio de dispositivos en el caso de que fuera necesario. Bien, una vez hecho esto, hemos leído uno de los productos. Vamos a ver el que nos queda pendiente. En este caso nos queda el otro producto, que es el 1001. Vamos a leer el código del producto 1001. Lo seleccionamos, indicamos la cantidad. En este caso también he recepcionado todo lo que esperaba. Y de aquí directamente, fijaros que me ha saltado un cuestionario. Este cuestionario es uno de los cuestionarios que tengo definidos en Business Central. Cuestionarios de almacén. Y que básicamente lo único que he hecho aquí ha sido definir una serie de preguntas: matrícula, conductor, temperatura y si se encuentra o no en buen estado el paquete que hemos recibido. Y lo que hemos hecho ha sido vincular este cuestionario a un tipo de documento en particular, en este caso concreto un pedido de compra, y de un determinado almacén, ¿vale? Podríamos aplicar otros filtros adicionales, si es, por ejemplo, cliente, proveedor o filtro de transportista, etcétera, etcétera, ¿vale? Pensar que esto da juego para cubrir muchas necesidades. Hay gente que utiliza esto para capturar ciertos datos
al final del proceso cuando se va a hacer un envío, ¿vale? Hay gente que lo utiliza por medio, como os decía, para hacer un cálculo de pesada y definir un poco las mermas que se han podido producir en un determinado producto, ¿vale? Bien, en cualquier caso, lo dicho, vamos a ver cómo respondemos estas preguntas. Matrícula, el conductor, la temperatura que está en la que ha llegado el producto y el paquete se encontraba en buen estado, ¿vale? Bien, esta información, una vez yo la envío al sistema, si nos vamos, por ejemplo, al documento, directamente en respuestas de los cuestionarios, fijaros que ya tengo aquí la respuesta a la información. Ahora con esto, claro, dependiendo de cuál sea vuestra necesidad, lógicamente vosotros vais a poder adaptar o personalizar el entorno para que cuando recibáis las preguntas de un determinado cuestionario, nosotros a nivel de aplicación hemos integrado o incorporado los eventos de integración necesarios para que podáis luego trabajar y hacer lo que necesitéis con esta información. Por ejemplo, en el sector cerámico es bastante común a la hora de recepcionar el material determinar ciertos parámetros como son la calidad, el tono, el calibre, el tipo de embalaje que se utiliza. Pero son cosas que se utilizan, se capturan en lo que es la recepción y luego esa información la tienen que meter dentro de Business Central. Bueno, tienen que trabajar esa información y meterlo en los campos donde ellos tienen, digamos, hechas las adaptaciones oportunas para ese sector. ¿De acuerdo? Entonces, se puede utilizar perfectamente este tipo de cuestionarios para capturar esa información y entonces y luego incorporarla en el sistema, ¿vale? Mencionar, aunque, bueno, luego lo iba a mencionar, pero bueno, comentar que aquí en la parte en nuestra documentación, en la web de documentación, tenéis información muy, muy detallada y muy extensa sobre cómo llevar a cabo adaptaciones, personalizaciones y demás. Si nos vamos al apartado de desarrolladores, tenéis aquí un montón de información. Por ejemplo, hay un apartado específico, como podéis ver, sobre cuestionarios y que os explica con bastante nivel de detalle cómo aplicar y capturar la información recepcionada en los cuestionarios, ¿vale? Os informa de cómo modificar, cuáles son los eventos de integración, cómo trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Os invito a que peguéis un vistazo a toda esta documentación, ¿eh? No solamente desde cuestionarios, sino desde la parte de impresión, que también la podemos comentar luego, y cualquier registro de cualquier tipo de documento. Bien. Vamos a enviar y registrar el documento y con esto, digamos que habríamos hecho la recepción de un documento de entrada, en este caso en un almacén básico. Ahora, si os parece, vamos a hacer una salida para que veáis también un ejemplo de trabajar con un almacén avanzado. Vamos a pasarnos a un almacén avanzado y vamos a, en este caso, hacer una venta, un pedido de venta de nuevo, y aquí veremos la integración con el módulo de almacén avanzado, trabajando con actividades propias de un almacén, ¿vale? Nuevamente voy a coger un cliente. Vamos a seguir trabajando con los artículos socorridos de la bicicleta y en este caso vamos a utilizar el almacén blanco e indicar la cantidad, 5 unidades, ¿vale? Bien, aquí vamos a lanzar el documento y en este caso lo que haremos será, al tratarse de un almacén avanzado, vamos a crear el documento de envío, ¿vale? Creamos un documento de envío, en este caso se ha creado un envío, el envío 8, la cabecera 8. En almacén avanzado, en concreto, está configurado para trabajar también con documentos de picking. Por tanto, digamos que la acción de salida la vamos a realizar en dos pasos. Por un lado, me voy a ir al almacenaje, al almacén, a traerme los materiales o los productos que necesito y para eso voy a hacer un picking y para eso me lo voy a llevar a la playa de salida y cuando ya tenga, digamos, en la playa de salida el material
o los productos de todos los envíos que necesito hacer, pues ya preparo lo que sería el envío, ¿vale? Entonces, para eso, aquí en acciones, voy a preparar el crear picking, voy a crear el picking para traerme, en este caso, como estamos en un ejemplo práctico en una demo, pues estoy haciendo un envío, un picking, pero como sabéis, pues bueno, dependiendo de cómo trabaje, pues a lo mejor me interesa más trabajar con hojas de picking, de tal manera que agrupo múltiples envíos y hago un solo picking para preparar o llevar a la playa de salida los productos que me hacen falta para múltiples envíos, ¿vale? Y optimizaría así la actividad de picking. Bueno, se ha creado el picking 6, entonces ahora nos vamos a ir al dispositivo. Lo primero que voy a hacer es cambiarme de almacén a almacén avanzado, un almacén SGA. Y en este caso, pues si os fijáis, ahora me ha aparecido un picking. Vamos a trabajar con ese picking. Y vamos a leer, en este caso, si os fijáis, lo primero que haría sería bloquear el documento. ¿Quieres bloquear el documento? Sí, voy a bloquear el documento y vamos a trabajar con la ubicación 11. Vamos a ella. Ubicación 11. Ahora vamos a trabajar con el producto 1000. Leemos el producto 1000. Si os parece, os voy a enseñar además cómo trabajar con la cámara. Voy a utilizar, para trabajar con la cámara, utilizamos este botón y si os fijáis, puedo leer en pantalla el código del producto. En este caso ha leído el código 1000, lo tenemos aquí, y ya indicaríamos la cantidad. Vale, le he dado una vez más, una vez de más al botón más. Vale, ya tengo la cantidad, he hecho el picking, en este caso enviaríamos y registraríamos. Automáticamente ya me puedo ir al documento de envío. En este caso tenemos aquí 3 preparados, el que teníamos en pantalla es el 8, por tanto es este de aquí abajo. Pulsando sobre él y ya la misma operativa que hemos hecho hasta el momento. Leo la ubicación, en este caso me está hablando de la playa de salida, la W9001, la leemos, me dice que si quiero bloquear el documento para mí, para trabajar sobre él, sí, efectivamente, y ya trabajaríamos sobre el producto. Existe también la posibilidad de pulsar con el dedo sobre la pantalla y seleccionar el producto, ¿vale? Que sería lo que acabo de hacer, sin tener que leer obligatoriamente el código de barras del producto. Lo seleccionaría y directamente indicaría la cantidad. Enviar, enviar y registrar. Yo digo enviar, pues bueno, esto pasa igual en todos los documentos. Si os fijáis, si le acabo de dar solamente enviar, esta operativa o esta acción de enviar lo que va a hacer es llevar ya la información que tengo en el dispositivo a lo que sería el documento. Si os fijáis, al refrescar el documento me dice cantidad leída y me ha rellenado aquí esta cantidad 5, que corresponde a lo que yo acabo de enviar desde el dispositivo. ¿Para qué sirve esto? Pues muchas veces para que la información de lo que yo estoy trabajando en el dispositivo quede registrada en Business Central. Aunque no haya terminado con el documento, puedo enviarla. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me interesa que esa información ya esté reflejada o porque quiero cambiar de dispositivo y envío la información al servidor, me cambio de dispositivo y recupero esa lectura con esa información y continúo con el documento donde me había quedado. Pero vamos, en un principio puedo enviar o lo que puedo hacer es también enviar y registrar. En el momento en el que hago enviar y registrar, queda el documento registrado y esta información ya queda incorporada al sistema. En este caso he hecho ya la salida del almacén de este pedido de venta. ¿Vale? ¿Qué más? Más allá de lo que serían las entradas y las salidas, que hemos visto un ejemplo de un almacén básico y de un almacén avanzado, pues luego tenemos también lo que sería el recuento de inventario. ¿Vale? El recuento de inventario, las actividades de movimiento y los movimientos ad hoc. ¿Vale? Los movimientos ad hoc son movimientos en los cuales el operario toma la iniciativa de hacer ese movimiento, es decir, tengo un producto en una ubicación y me lo quiero llevar a otra ubicación y lo hace directamente el operario, siempre y cuando le haya autorizado para poder hacerlo. Y las actividades de movimiento son órdenes, instrucciones, en los cuales yo le digo, vete a tal ubicación, te vas a la ubicación, en este caso lo que tengo en pantalla es vete a la ubicación 2001, coge el producto LS120 y lo llevas a otra ubicación. ¿Vale? Conforme vaya realizando las actividades me va indicando cuál es el siguiente paso que debo llevar a cabo. Y en el caso del recuento de inventario, pues bueno, tenemos, como os mencionaba antes, varios tipos.
vamos a verlo, si queréis, con un poquito más de detalle. Para que lo entendamos, me voy un momento a almacén, a empleados de almacén. ¿Vale? Y cada empleado de almacén, para cada almacén, en este caso, por ejemplo, estoy en el avanzado de SGA, en acciones de inventario tiene asignado un diario de inventario en el cual se van a quedar registradas las lecturas o el inventario que va a realizar el operario. ¿Vale? En este caso tengo asignado para este operario el inventario físico, el predeterminado, el único que tengo ahora mismo configurado. ¿Vale? Vamos, y bueno, y mencionar que aquí tengo la posibilidad, perdón, que ahora me salta. Vale. La posibilidad de permitirle mostrar la cantidad o no del inventario. Esos son los distintos tipos de inventario que comentaba al principio. Es decir, tenemos almacenes básicos, almacenes avanzados y dentro de ellos en los inventarios. Y dentro del inventario teníamos varios tipos. El inventario, digamos, guiado y el inventario ciego. El inventario ciego es simplemente no le voy a indicar la cantidad, porque quiero tener la garantía de que el operario lee la cantidad de los productos que hay en cada una de las ubicaciones. Si yo le indico la cantidad, pues bueno, a lo mejor puede surgir la picaresca de decir, bueno, confirmo la cantidad que se supone y ya está. ¿Vale? Pues, bueno, yo puedo desactivar que el operario vea la cantidad que se espera que haya de ese producto en esa ubicación. ¿Vale? Vamos momentáneamente a generar un inventario. Vamos al diario que tiene asignado este operario de almacén y vamos a cargar a este operario en este diario lo que quiero que recuente. Pues, por ejemplo, me voy a decirle que me lea una ubicación en la que sepa que tengo algún producto, ¿vale? Por ejemplo, me voy a la W-04-0001, no 011, que sé que tengo ahí algo, ¿vale? Y a ver qué nos trae. Vale, tengo simplemente la bicicleta con 69 unidades, vale, de tal manera que si me voy al dispositivo, el operario le estoy indicando que tiene que irse a la ubicación 11 a leer la bicicleta y que me confirme las cantidades. En este caso sí que muestra la cantidad porque lo tengo así configurado en la ficha del empleado de almacén, pero vamos a realizar el recuento de inventario. En este caso, ubicación 040011, vamos a por ello, lo leemos. 11 lo tengo por aquí, ¿vale? Ya tengo seleccionada la ubicación y ahora le seleccionaría el producto, que es el 1000. Lo leo y vamos a confirmar la cantidad. Yo aquí podría indicar que hay 68, por tanto hay un descuadre, hay una unidad menos, ¿vale? Simplemente enviamos y esta información nos va a llegar al diario, de tal manera que ahora me dice cantidad leída. Si os fijáis aquí dice cantidad máxima, cantidad mínima y número de lecturas. ¿Para qué se utiliza esto? Para que en el momento en el que se produzca un descuadre, yo pueda enviar, porque dice, vamos a ver, el stock que se espera son 69, pero me ha leído 68. Yo podría coger y enviar a otro operario a leer lo mismo para confirmar si efectivamente hay 68 o hay 69 para ver si se ha producido. A lo mejor es un error de la lectura del operario en ese momento. Entonces, si envía a otro operario y me confirma que son 68, ya sé que tengo que aplicar el recuento, el buffer de inventario y el recuento con 68 y no con 69. De tal manera que en el caso de que se confirme que son 68, el sistema me va a proponer hacer un ajuste de -1 y yo tan sencillo como registrar las líneas. Bien, con esto habríamos hecho un recuento de inventario. Básicamente, con esto hemos pegado un repaso a todo lo que sería la operativa. Además de lo que es la operativa propiamente dicha, tenemos también la posibilidad de consultar de una determinada ubicación, pues qué cantidad hay de un determinado producto. Por ejemplo, leo la ubicación 10 y me dice que tengo, pues de la bicicleta 1000 tengo 19 unidades y de la 1001 100 unidades. Y si leo la 11, que es sobre la que acabamos de hacer un ajuste, un recuento de inventario, fijaros, donde ponía 69, ahora pone 68. Bien, además de leer ubicaciones,
yo puedo leer un producto 1000, y del producto me va a decir en qué ubicaciones se encuentra, en este caso en el almacén SGA, y en esta ubicación en la 10 y en la 11 con estas unidades. Y además me dice para ese producto si tengo referencias cruzadas, o sea, identificadores para este mismo producto. Que son, bueno, ¿qué información me aparece aquí? Pues me aparece el código GTIN del producto, me aparecen las referencias o identificadores que yo haya dado de alta, que pueden ser referencias del proveedor o con distintas unidades. Imaginaos que tengo, digamos, una unidad, tengo la unidad y tengo también la caja de 5 o la caja de 10, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que menciona aquí es una caja de 5, de tal manera que cuando yo lea caja de 5, pues me estará contando de 5 en 5, ¿vale? Y además me diría si tengo ahora mismo en el dispositivo algún documento que involucre el producto 1000, ¿vale? En este caso, pues no tengo ninguno. Bien. Aquí más o menos un poco el repaso general. Mencionar alguna cosa más y es, veamos, si entro en cualquier documento, cojo este mismo, recepción, mencionar que tenemos en la parte superior derecha este menú que nos permite pues, llevar a cabo ciertas acciones. Por un lado, obtener información adicional sobre el documento que se hayan podido rellenar, como son los comentarios o información del albarán del proveedor, ¿vale? También podría lanzar, si selecciono el producto, la información del producto. Básicamente lo que me va a hacer es consultar, lanzar la consulta de este producto en el almacén. En este caso, este producto no lo tengo en el almacén. Y también desde aquí podríamos lanzar lo que es la acción de impresión. La acción de impresión que no la vemos aquí en pantalla, pero sí que os la voy a enseñar pues, en la documentación. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, básicamente lo que permite Dynamics Warehouse con la impresión es lanzar eventos de integración en Business Central para que vosotros determinéis qué es lo que queréis imprimir, porque al final hay gente que lo que quiere imprimir es el propio documento de almacén, hay gente que lo que necesitan es imprimir los códigos de barras de todos los productos que están involucrados en este documento, etcétera, etcétera. Como al final es una cuestión que depende de la necesidad que podáis tener en cada uno de vosotros, pues lo que permite esto es personalizar esta acción de impresión, que es lo que queréis que haga, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, bueno, una documentación bastante detallada de cómo llevar a cabo este proceso de impresión, ¿vale? Bien, y hasta aquí un poco la parte práctica. Volvemos momentáneamente a la PPT, ¿vale? Y seguimos para adelante. Bien, voy a concluir simplemente a modo de resumen, repasando las ventajas de utilizar Dynamics Warehouse. Por un lado, hablamos de productividad, porque gracias a utilizar dispositivos que tienen lectores de código de barras, el trabajo se hace de una manera más rápida y efectiva. No dependemos de papeles ni de albaranes y además la información la tenemos actualizada en tiempo real. Hablamos de usabilidad. Se trata de una app pues, moderna, actual, intuitiva, como la que usamos todos en nuestro día a día, en cualquiera de nuestros smartphones, es decir, es moderno, como habéis podido ver. La curva de aprendizaje, por ese motivo, es prácticamente vertical. Apenas requiere formación a los operarios. Hablamos de versatilidad, porque es compatible con Android y con iOS y funciona en la mayoría de los dispositivos de almacén actuales, ya sean dispositivos de mano, sean tabletas. Bien. Y esto hace que resulte sencillo encontrar dispositivos nuevos en el caso de que se rompan, si queremos ampliarla o si queremos ampliar la cantidad de dispositivos. Luego hablamos de disponibilidad, pues porque tal y como ya hemos explicado, aun cuando no haya cobertura, la aplicación sigue funcionando y envía la información una vez recuperamos la conexión, ¿vale? Y hablamos de que es estándar, pues porque está certificada por Microsoft, porque está desarrollada como extensión y facilita el mantener actualizado Business Central sobre el que está instalado. Y finalmente, pues bueno, reduce la posibilidad de que se produzcan errores, con lo que garantizamos la salud del almacén y que el stock físico coincide con el almacén lógico que tenemos definido en Business Central. Y de esta manera, pues reducimos la periodicidad con la que necesitamos llevar a cabo recuentos de inventario y además, pues evitamos roturas de stock, ¿vale? Y hasta aquí un poco lo que
quería contaros. Si queréis pasamos al turno de preguntas. Juan, moderas tú las preguntas, ¿te parece? Sí, aquí como os comentaba antes, podéis lanzar las preguntas tanto en el apartado de chat como preguntas, ¿vale? Distintamente tenéis las dos opciones. Vale, nos preguntan, Carlos, en cuanto al soporte de versiones en Navision. ¿En qué versiones Navision está soportado? Sí, sí. A partir de 2013 tenemos versión de Warehouse. Lógicamente, no todas las versiones tienen toda la funcionalidad. Por ejemplo, en NAV 2013 tenemos versión de Dynamics Warehouse para trabajar con la operativa de almacenes avanzado, es decir, con un escenario en el cual se trabaja con recepciones, ubicaciones, pickings y envíos. No trabaja en versión en NAV 2013. De hecho, en NAV en general hasta 2000, creo que 2018 no trabaja con almacenes básicos, ¿vale? Ni tenemos disponible para NAV la funcionalidad de cuestionarios, ¿vale? Sí que, pues lógicamente, en las últimas versiones o en Business Central tenemos toda la funcionalidad, pero no en versiones de NAV antigua. Entonces, para escenarios en los que se trabaje, pues oye, con un almacén avanzado, pues sin problemas, desde NAV 2013. Perfecto. Vale, después otra pregunta que tenemos es con respecto al tipo de licencias que requieren estos usuarios de almacén. Vale. Sí, a ver, si tengo por aquí una slide que, un segundito, que creo que lo tengo por aquí y os lo puedo contar. Sí, creo que, a ver, un segundito si os puedo enseñar esto. Sí. Bien, vamos a ver. Los operarios de almacén en principio están pensados para que trabajen con una licencia de dispositivo, ¿vale? Funciona lógicamente con una licencia full, pero también, y esto es una de las novedades que incorporamos hace un par de años y por tanto está solamente en Business Central, se pueden también utilizar licencias Team Member. No es lo recomendado, ¿vale? Primero porque son licencias nominales y segundo porque, como podéis ver en pantalla, dice que el registro de los documentos se hace en segundo plano. ¿Qué quiere decir eso? Que, claro, las licencias Team Member tienen ciertas limitaciones y esas limitaciones, pues una de ellas que, bueno, no pueden registrar los documentos. Para eso utilizamos una cola de proyectos que está auditando constantemente cada minuto o cada X minutos, según configures, cuáles son los documentos que están pendientes de registro y los va procesando en background. De tal manera que si un operario está trabajando con una licencia Team Member y ese operario pues registra un documento de picking, hasta que la cola no procese ese documento de picking, no estará disponible en el sistema el documento de PIO, o el documento de PIO no considerará que tiene el material en la playa de salida para poder hacer el envío, ¿vale? Entonces, ¿se puede utilizar licencias Team Member? Sí, se puede utilizar licencias Team Member. No es lo recomendable porque para eso están las licencias dispositivo, las licencias device, ¿vale? Que es de alguna manera, que además es una licencia por dispositivo. Está compartida entre distintos operarios, ¿vale? Genial. Vale, esto lo tenemos. Y yo creo que de momento están todas. Vale, yo si te parece voy a recuperar testigo de pantalla mientras, por si llega algo más. Como os decía al inicio, tanto el clip de esta sesión como la presentación que hemos visto hoy con Carlos, os la vamos a hacer llegar por si queréis volver a revisar, si queréis compartir internamente. Y a partir de aquí, pues lo dicho, cualquier cuestión, cualquier duda, tenéis mis datos de contacto en pantalla. Si queréis profundizar en alguna casuística en concreto de cliente, ¿no? que tenéis sobre la mesa. Pues bueno, como siempre os invitamos a que nos trasladéis todo el escenario completo del cliente y veamos pues eso, el caso uno a uno con vosotros.
Pues nada, como nos pasamos también unos minutitos, gracias Carlos por la presentación de hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y nada, a partir de aquí estamos en contacto y nada, os esperamos en las próximas sesiones. Como os decía, la próxima, el próximo martes 15 de marzo. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Muy bien, venga, gracias. Hasta ahora.